Buenas noches, estimados amigos del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Antes que nada, desearles un feliz año nuevo. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Es el primer invitado de este año. Se trata del ingeniero Juan Carlos Ortiz. Es el segundo vicepresidente del instituto y a su vez es vicepresidente de operaciones en compañía de Minas Buenaventura. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por este tiempo que nos da. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto estar aquí. Ingeniero, quisiera comenzar este diálogo con usted y nos comente un poco respecto a cuáles considera que serían los tres principales hitos en el tema minero el año pasado. Mira, ha sido un año con bastantes altibajos, ¿ya? Creo que una de las cosas que es importante resaltar es que ha sido el primer año completo de operación de Quellaveco. Reconozco que ha sido un proyecto en gestación más de 20 años y que el año pasado, el antepasado, el 2022, a mitad de año comenzó a operar y alcanzó ya su full capacidad este año 2023, que ha sido el primer año que ha trabajado 12 meses y ha alcanzado las metas que ha deseado. Y creo que ha sido importante reconocer el esfuerzo de la compañía, el inversor privado, que ha podido materializar un proyecto y convertirlo ahora en una empresa que genera no solamente empleo, sino también beneficios tributarios para todo el país y la región en Moquegua. Creo que un segundo punto también para comentar, creo que es algo importante, ha sido la variación yo quisiera ver siempre el vaso medio lleno desde el punto de vista del apoyo del gobierno para destrabar los proyectos, ¿no? Hemos notado ya en el año un cambio importante de actitud del gobierno de querer realmente comprometerse a entender por qué los permisos y por qué la inversión privada está deprimida. Y uno de los puntos era claramente los permisos, ¿no? Aparte de la estabilidad política o inestabilidad política con la que comenzamos el año y que esperaría yo que haya ido poco a poco recalando, reduciéndose en los últimos meses y nos permita convencer a los inversionistas a futuro, no solo que es tener los permisos, sino poder invertir en un país que tiene las reglas de juego claras, ¿no? Y otro punto lamentable, pero que también ha marcado el año, creo que ha sido el incremento de la minería informal en el Perú. No solamente por la expansión a nivel de copar más áreas, sino por el nivel de violencia que ahora acarrea este tipo de actividad. Creo que lo hemos visto lamentablemente en varios hechos aislados que han ido escalando y han terminado con eventos muy lamentables a finales del 2023, con varias personas fallecidas y toda una conmoción en varias regiones del Perú, especialmente en la región norte, ¿no? Creo que son los tres eventos que podrían marcar o definir poco más el año 2023. Ingeniero, usted ha tocado un tema clave, el tema, por ejemplo, de los permisos. Cuando se pide un permiso, ¿los plazos se cumplen? Lamentablemente no. Todas las organizaciones que otorgan permisos, sea el Ministerio de Minas o el SENACEM, tienen establecidos reglamentos que ellos llaman TUPA, donde se establece que los procesos deberían tomar en diferentes etapas 90 días, 120 días y en algunos casos 270 días, es decir, 9 meses. Creo que en ninguno de los casos se cumple, lamentablemente. Y más bien, los promedios para sacar un estudio de impacto ambiental usualmente bordean los 3 a 4 años. Entonces, largamente, lo que se dice de un año no se ha estado cumpliendo y más bien estamos entre 3 y 4 años para un proyecto de construcción en minería. Ahora, cuando se hace ese trámite, ¿están todas las reglas son fijas o de repente cuando avanza hay más reglas que no, digamos, están hechas, o sea, escritas? Bueno, ese es un buen punto, ¿no? Creo que si bien en el TUPA y se complementan con unas guías donde indican exactamente qué se va a evaluar, de qué forma se va a medir el estado actual de una área, el estado con los impactos que se van a hacer, con nuevos componentes, construir pues una mina, por supuesto, esto trae unos impactos que hay que mitigar, pero en algunos casos entiendo yo que por un excesivo celo para querer ser comparables con otras economías distintas fuera de nuestro contexto, algunos funcionarios incorporan normas o criterios que no forman parte de las guías de evaluación. Y eso en el camino se tiene que sustentar, explicar por qué no aplica una norma de una zona, por ejemplo, de selva, a nuestra realidad en la parte más alta de los Andes, ¿no? Uno no puede traer una norma de otro país y querer aplicarla, primero, porque no está en nuestro reglamento, y dos,
porque son realidades completamente distintas. Uno puede, no puede sacar del contexto una norma e implementarla aquí en el Perú, primero porque no está en la ley y segundo porque no corresponde, habría que analizar si corresponde o no, pero mientras no forme parte, no podría ser parte de los criterios para evaluar un proyecto, con lo cual hace que los plazos se demoren mucho más en sustentar, explicar por qué esto es como se debe hacer, ¿no? O sea, ingeniero, para tener, es un permiso, podemos tardar hasta, me dijo, 3 años. 3 a 4 años, sí. Y digamos, si es que todo estuviera, digamos, rápido, ¿cuánto sería ese plazo mínimo? Lo que el reglamento establece es alrededor de un año y medio. Estamos más del doble, a veces hasta el triple de ese plazo, ¿no? Y ahora sobre ese tema, ¿qué se puede hacer? De repente, algunos cambios a la ley, desde el Congreso, el gobierno. Ha habido, como comentaba inicialmente, una voluntad del gobierno de querer poco a poco entender por qué estos permisos se demoran, por qué la inversión privada no llega, por lo menos en minería. Claramente uno de los ejes ha sido los permisos. Y dentro de esos permisos, los plazos, la manera de por qué se demora tanto, creo yo es porque si bien entra a lo que llamamos una ventanilla única, es decir, uno ingresa al expediente en una sola ventanilla, usualmente el SENACE, dentro del SENACE encontramos otras ventanillas más. Wow. Es decir, no es el SENACE que toma la evaluación No es la única completa. ventanilla, sino hay ventanillas. El SENACE usualmente distribuye los expedientes a otras entidades como el ANA, como el CENAMI, el Ministerio de Agricultura. Cada una tiene que ser consultada, demoran otro plazo para volver a traer sus respuestas. Algunas respuestas no concatenan con las de otras entidades, entonces demora otra vez más un esfuerzo el SENACE de concatenar las respuestas, alinear los criterios y recién, después que todos han contestado, puede haber la respuesta de 3 de estas entidades, pero si falta una, el SENACE no transmite las consultas a la compañía que está siendo evaluada, entonces tampoco puede uno ir avanzando con las respuestas. Entonces, es un proceso que se ha demorado, pero que a finales del año pasado salió una norma que pretende, busca tratar de simplificar esa gestión, es decir, que personas de, por ejemplo, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, estén destacadas dentro del SENACE, cosa que esté físicamente en el mismo espacio, alineen los mismos criterios y puedan rápidamente evaluar un expediente y alcanzarnos sus recomendaciones, sus consultas, alguna propuesta pues, para mitigar impactos, ¿no? Y podemos tener ese feedback mucho antes, ¿no? Y tratar de acelerar estos procesos. Y segundo, tener el mismo criterio. Uno no va para la izquierda, el otro para la derecha y nosotros al medio sin saber exactamente cuál de los dos podemos atender, ¿no? O sea, ingeniero, un permiso tarda hasta, son los 3 años y ustedes necesitan a veces solamente por un plazo corto, 5 meses, 6 meses, ¿cierto? En algunos casos, por ejemplo, en la exploración, creo que es el caso más dramático. A ver, ¿ahí qué pasa? Ahí, por ejemplo, la exploración es una apuesta donde las evidencias, que puede haber unas evidencias muy generales, hacen sospechar que hay una zona interesante, probablemente a 100, 200 metros de profundidad. Entonces uno necesita hacer más investigaciones para confirmar esa teoría. Entonces solicita un permiso que puede tomar lamentablemente 3 años y después puede que, una vez que no den permiso, son 6 meses para confirmar si hay o no hay mineral de abajo, ¿no? Wow, o sea, entonces, 5 veces es 5 el veces, tiempo que toma. No es lo mismo, por ejemplo, no puedo poner en la misma categoría, creo, los permisos para construir una mina, donde hay impactos mucho más grandes, porque son componentes como desmonteras, caminos, líneas eléctricas, cada uno con su respectiva mitigación, pero son componentes más grandes. Contra la exploración, que es bastante más moderados sus impactos, son hacer una trocha, un acceso, una plataforma para colocar una máquina de perforación diamantina. Entonces, creo que los han puesto en la misma categoría y claramente no son de la misma categoría. Como querer jugar fútbol, pues un equipo de barrio contra jugar la Champions League. Correcto. Están pidiendo que jueguen al nivel de la Champions League todos los equipos que están trabajando pues, a nivel local. No tiene pues, punto de comparación. Creo que habría que ver una norma que entienda las connotaciones, la realidad misma de la exploración y tenga su reglamentación propiamente hecha. Cuando, y si sucede, ojalá, la exploración es exitosa, de acuerdo en que podemos entrar a mayor análisis para construir componentes mayores como una mina. Pero en la etapa previa, realmente complicarnos la vida con permisos del calibre de una mina, comparado con hacer una trocha y una plataforma, me parece que es exagerado, ¿no? Ahora, ingeniero, desde su punto de vista, ¿qué entidad considera desde el gobierno que debe acelerar estos cambios? ¿Es el MINEN, es el MINAN, el MEF?
Bueno, es el gobierno en su conjunto para que tome normas que, pues, obviamente tengan un amplio espectro y puedan hacer que este sea, no solamente para minería, sino en general para toda la inversión de la industria, un mecanismo fácil para poder invertir en el Perú. No solamente que sea fácil de entender, sino que las reglas no cambien en el camino. Actualmente hay una entidad del Ministerio de Economía y Finanzas que articula un poco y trata de entender por qué esta inversión privada no llega. Este grupo ha logrado entender, uno de los primeros escollos ha sido la parte de los permisos, y se ha dedicado a entender cómo optimizarlo. Y producto de eso que ha salido esta norma a fines del año pasado, 2023, Sí. para proponer algunas cosas. Por ejemplo, antes el CERFOR era consultado para hacer la etapa de lo que nosotros llamamos monitoreo en época de lluvias y en época seca. Si uno tiene que ir y validar si hay animales silvestres, la flora, la fauna, en ambas temporadas. En la zona altoandina es un poco más escaso. No estamos hablando de la selva, que es un caso tal vez más complejo, pero había que pedir un permiso al CERFOR para poder evaluar si había, por ejemplo, zorros o pequeños insectos o tal vez algunas ranas. Y ese permiso demoraba 6 a 8 meses, ¿no? A veces se pasaba la temporada seca, había que entrar a la temporada de lluvia, es decir, era una demora innecesaria. Por ejemplo, el CERFOR solamente tiene que ser consultado. Es decir, la minería en este caso no hace una actividad de caza y de recolección, no pescamos, no. Solamente medir cuántos, por evidencias indirectas, zorros o animales silvestres o flora y fauna existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta norma que se ha dado a fines del 23 ya no hace necesario que el CERFOR sea un permiso más. Entonces, con eso creo que ganamos tranquilamente unos 6 meses, ¿no? Correcto. Después había una consulta también al CENAMI. Entonces, más que consultarle al CENAMI y recargarlo de trabajo, lo que se hace es tomar las guías de lo que el CENAMI indica que tiene que ser tomado en cuenta. Cómo se toma la data del clima, la lluvia, etcétera. Y con eso uno incorpora esa data dentro del expediente. Pero no tiene que consultarle a SENACE que haga un check y diga si la data está bien calculada. Entonces, con eso también esperamos que se simplifique todo este proceso, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Ingeniero, ¿es real que tenemos una cartera de proyectos, siempre lo dicen en el gobierno, que está valorizada por 53.000 millones de dólares? Yo creo que los proyectos existen, es decir, claramente son oportunidades que tiene el país de poder atraer inversiones en ese orden de magnitud, 50.000 millones de dólares, sí existen. Ya. Ahora, casi todos ya tienen niveles bien avanzados de permisos, pero lo que viene a continuación es saber si van a poder invertir, va a haber reglas de juego claras, va a ser reglas de juego que permanezcan en el tiempo, y si es que, digamos, somos atractivos, porque recordemos que muchas de las compañías transnacionales que tienen en cartera estos proyectos, también tienen proyectos en otros países. Entonces nosotros competimos con el capital, es decir, el capital puede venir a Perú, puede irse a otro lugar como es África, y si no somos competitivos, esos 53.000 millones van a quedarse siempre con una posibilidad si no logramos convertir esa oportunidad en una acción concreta, es decir, atraer para que esa inversión venga aquí. Producto de eso es que, por ejemplo, ahora el Perú, que tradicionalmente era el segundo productor de cobre del mundo, ahora ve esa posición amenazada porque en África la República Democrática del Congo ha crecido de forma acelerada su producción de cobre y ya para fines de 2023 su ritmo de producción era equivalente al segundo productor. Es decir, hemos sido desplazados al tercer lugar, no porque no hayamos hecho bien las cosas aquí en cuanto a lo que viene produciendo, sino que nuevos proyectos. Y por el contrario, República Democrática del Congo ha tenido una inversión sostenida y ha llegado a alcanzar al Perú y a superar. Entonces, creo que es una historia que tuvimos en los años 90, que podemos replicar ahora para convertir esos 53.000 millones de dólares en realidades y no solamente en oportunidades, ¿no? Y digamos, ingeniero, ¿qué cosa hace el Congo que no hace el Perú entonces? ¿Qué es Creo lo que que nos una falta? parte era este tema de los permisos. Claramente nadie le gusta esperar 3, 4 años y una inestabilidad de que los permisos van evolucionando y van surgiendo nuevas demandas, nuevas expectativas en el permiso, o que se demoran y no hay respuestas y nadie sabe si el expediente está avanzando o no, o hay consultas. Y lo otro es obviamente la estabilidad política, ¿no? Creo que la estabilidad política que hemos tenido en el Perú en los últimos 5 años no ha ayudado para nada a mantener la atractividad del país, ¿no? Esperemos que esto se revierta, ¿no? Toma tiempo, pero esperemos que estemos ahorita en la senda que podamos darle cierta estabilidad para que el inversionista reevalúe al momento de invertir y vea que el Perú sigue siendo una oportunidad como lo ha sido históricamente, ¿no?
De acuerdo, ingeniero. Ahora, el EIA es caro, ¿cuánto es el costo? O sea, digamos, Pues es una buena pregunta, ¿no? Creo que ¿de qué depende? cuando uno piensa en nuestro impacto ambiental, piensa a veces que es un trámite como, por ejemplo, solicitar a una municipalidad modificar, pues, hacer un cuarto más en la casa o hacer una pequeña modificación en una cochera, ¿no? Ujú. No, es un documento bastante más complejo, más exhaustivo, y un EIA promedio puede estar costando en el orden de los 3 millones de dólares. Wow. Y una compañía más grande puede llegar tranquilamente a los 10 millones de dólares. Ujú. Entonces, cuando uno solicita que esto vaya rápido, es porque ya viene haciendo una inversión importante. Ujú. Y dos, porque en algunos casos esas inversiones son para tiempos muy prolongados. Por ejemplo, uno piensa una IA puede durar 10, 15, 20 años. Ya. Para algunas minas sí se da esa coyuntura. Pero en otros casos, otras minas, por ejemplo las minas subterráneas que ya tienen más antigüedad, donde la mina va conociendo el yacimiento de a pocos Sí. y lo conoce con una visibilidad de 5 años, hacer un EIA cada 3 años para modificar la vida de la mina según la vamos descubriendo, vamos entrando a profundidad, 1000, 2000 metros de profundidad, es imposible, ¿no? Es Entonces, claro, no, o sea, no hay es manera de una locura. cumplir, no se puede Exacto. volver a... Uno encuentra la mina, tendríamos que parar la mina, hacer un permiso, operar 3 años, ya volver a pedir otro permiso o parar. Entonces tiene que haber alguna manera de hacer más eficientes estos permisos y hacerlos eficientes en la parte que nos compromete con la responsabilidad con las comunidades y el medio ambiente, Ujú. pero no en la medida que se está tomando ahora de ser costoso y necesariamente tal vez muy prolongado, ¿no? Ingeniero, y nos ha dado esa cifra del costo. ¿Y cuántas son las personas que hacen un EIA? Supongo que son varias personas, es un proceso largo. Es un equipo, usualmente cada compañía tiene un grupo humano que está dedicado a gestionar todos estos procesos, Sí. pero usualmente la parte del análisis lo acompañan con especialistas, empresas consultoras. Ajá. Yo diría que un equipo típico para armar un EIA no baja de 50 personas, Ujú. ¿ya? Entre los que trabajan en la compañía y los consultores y especialistas que lo soportan. Ajá. Y un EIA más grande, tranquilamente más de 100 personas, ¿no? Es un Wow. equipo grande. Bastante grande, ¿no? Sí. Ingeniero, ¿y cuándo se pide un EIA, digamos? ¿Se pide siempre o o cuándo se pide? ¿Cuándo son Ese las es un buen punto, condiciones? ¿no? Porque hay un mecanismo que se llama, disculpe el tecnicismo, ¿no? Pero es un mecanismo, digamos, más simple para modificaciones de licencia ambiental en la medida que no tenga mayores impactos, que se llama ITS. Ujú. Y esto ayudó mucho en su momento, ¿no? Tener EIAs para cosas más complejas Ujú. y tener los ITS para pequeñas modificaciones que había que hacer en el día a día de la operación. Cambiar una tubería de un lado para otro, cambiar una máquina, en fin, modificaciones pequeñas propias de la operación. Lo que iba ocurriendo es que este ITS cada vez ha sido más acotado y cada vez se busca, digamos, pasar todo a un EIA nuevamente. Un ITS puede durar, solía durar 3 a 4 meses, ahora un ITS puede durar 6 a 9 meses y normalmente la autoridad trata de quitar todo lo que hay ahí y que todo vaya a un EIA. Así como que buscan privilegiar hacer un EIA más burocrático que en vez de tratar de sacar todas las cosas simples a través de un ITS, ¿no? Entonces, también hay un punto de reflexión ahí, ¿no? De por qué el ITS tiene que ser tan limitado. Tal vez podemos poner más cosas ahí, Ujú. de modo que sea más fácil estar al día en estas minas, por ejemplo, subterráneas, pequeñas, que requieren más dinamismo. Tal vez el ITS sea un mecanismo más eficiente y cada cierto tiempo un EIA para cosas más grandes, más complejas. Ujú. Pero no tratar que todo sea un EIA, ¿no? Porque no va de la mano con la naturaleza de la operación minera en ese caso, ¿no? Ujú. Ahora, ingeniero, pasando a otro tema, por ejemplo, para, para descubrir nuevos proyectos mineros, ¿por qué se ponen tantas condiciones? O sea, digamos, ¿por qué esto no se hace mucho más rápido en todo caso, ingeniero? Yo creo que para la exploración, por ejemplo, Sí. es nuevamente, creo que abrir una mesa de diálogo y explicar a las personas que hacen estas normas eh, cuál es la diferencia entre explorar y la diferencia en construir. Poniéndole un ejemplo concreto, cotidiano, es por ejemplo,
Tú te imaginas que si tú quieres buscar, por ejemplo, alquilar un departamento acá en Lima y quieres buscar pues, por diferentes distritos de la ciudad y te digan, no, tienes que hacer un permiso para ir a buscar casa. Es decir, tenés que ir a la municipalidad para solicitar un permiso de 3 años para salir a buscar un departamento. Entonces, es muy difícil, es muy distinto buscar, en el cual uno va, visita muchos lugares y va preguntando y hace su evaluación. Sí. Pero si, por ejemplo, uno quiere construir un hotel, quiere construir pues, un centro comercial, claramente eso sí tiene que ser analizado, el tráfico que va a generar, el ruido, la manera como se va a construir, qué cosa va a haber. Defensa Civil tiene que evaluar que va a haber gente adentro y que pues, si sucede un incendio, un sismo, tiene que estar todos esos escenarios contemplados. Entonces, nuevamente, en minería la exploración viene a ser la búsqueda de esas casas. Es una actividad pues rápida, con poco impacto, que uno tiene que tener bastante dinamismo, ¿no? Sí. Mientras que en el otro extremo estamos hablando de construir algo grande. Ese es el caso de construir ya una mina. Lamentablemente creo que hoy día las normas en el Perú hacen que el mismo nivel de complejidad de construir una mina, esa misma normativa se aplique a explorar. Entonces hacen que sea pues imposible explorar. Lo complican, creo, demasiado. Pedir consulta previa, por ejemplo, para explorar, que normalmente para otros países como Bolivia, Ecuador, no se solicita, Chile tampoco se solicita en la etapa de exploración, acá se quiere dar a entender que es obligatorio hacerlo, cuando no lo es así. Entonces creo que hay oportunidad de sentarse y conversar y explicar un poco mejor cómo es la coyuntura del negocio minero, qué características tiene la exploración y qué características distintas tiene la etapa de construcción o de ampliación. Entonces, creo que entendiendo eso va a ser adecuado o va a ser natural en ese momento poder dimensionar las normas para cada una de esas dos etapas. Ingeniero, ¿y quién debe ser la entidad que se encargue de poner esta es operación, esto es lo otro? ¿Quién nos debe ayudar en ello? Hoy día la parte ambiental está centralizada en el Ministerio del Ambiente. Creo que esa es la entidad que, digamos, norma cómo se hacen las evaluaciones. Por supuesto, con el aporte del Ministerio de Energía y Minas, que es la entidad promotora, que puede ser una entidad por parte del Estado, la entidad calificada por parte del Estado, para poder, digamos, sugerir por qué, de alguna manera, la exploración en su naturaleza es distinta de las ampliaciones o la construcción. Y, por supuesto, la sociedad civil, a través de entidades como la Sociedad Nacional de Minería, el Instituto de Ingeniería de Minas, puede ser parte de ese diálogo, ¿no? Para aportar ideas y aportar un poco más de balance en esas conversaciones, ¿no? Justo, ingeniero, nos consultan desde nuestras redes, teniendo en consideración que el año pasado hubo una reducción de más de 100 unidades que justamente se encargan de ver estos temas, de ver si hay temas de cobre, litio, oro. ¿Cuáles serían las medidas que se pueden tomar más rápidas, más urgentes, para que esto no siga, pues en todo caso, para que caiga, sino todo yo lo creo contrario? que el mismo esfuerzo que ha hecho esta comisión del Ministerio de Economía y Finanzas de analizar por qué los proyectos no se dan, puede ser el mismo mecanismo para poder entender por qué las exploraciones están siendo básicamente paralizadas. De acuerdo. Creo que podría entender en este tipo de diálogo, estas mesas de diálogo, qué se requiere, qué normativas no ayudan ni a cuidar el medio ambiente ni a favorecer la exploración. Entonces, entenderlas y ponerlas en una etapa posterior, no en la etapa inicial. Por ejemplo, solicitar, y es curioso, por ejemplo, te solicitan a veces que vas a hacer tú 5 pozos para buscar, como te comento, mineral, ¿no? A 100, 200 metros de profundidad, y te piden que hagas 5 pozos para conocer la hidrogeología, pero en otro lugar. Entonces, es ilógico que te pidan 5 pozos para autorizarte a hacer 5 pozos, ¿no? Claro, Ya, esa es parte de la lógica de hoy día, ¿no? Son sin sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Después, existen caminos que ya son parte de las redes, de las áreas donde se explora, y se pide que uno los certifique como fuente de la red del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que se haga consulta previa, ¿no? Normalmente se ve un acuerdo con los titulares de la tierra, eso es natural, y si no se llega, pues no se podrá hacer el proyecto. Pero se pide hacer un paso más, que es una evaluación muy compleja y genera expectativas como que la exploración ya es una construcción. No, es una etapa en la cual uno explora. No hay, uno hace el cierre y se retira. Y la idea es que uno busque, porque por cada tal vez 100 proyectos, tal vez salga uno exitoso. Pero si no se puede hacer ni uno ni dos, olvídate, la chance de que se encuentre algo nuevo es bien limitado. Claro, de 100 a 1 es solamente un 1%, no es nada. Exactamente, más bien el negocio de la exploración está en la cantidad, ¿no? Es decir, tratar de hacer más exploraciones, más dinámicos,
y es una inversión que se hace a lo largo de todo el Perú. Son pequeñas inversiones, pero son inversiones en todo el Perú. Puede ser, por ejemplo, para buscar litio, para conocer si tenemos o no un potencial de litio en el Perú, si tenemos otros metales que tal vez hoy día no hemos explorado, por ejemplo, en la parte oriental de los Andes, más hacia la selva, como es el caso del níquel, otros yacimientos de cobre nuevos, que también requieren otras técnicas, porque tal vez no son como los que hemos minado hasta hoy día, que son yacimientos que afloran, que se conocen desde la época de Raimondi. Son yacimientos que llamamos ocultos, que están un poco más profundos, que hay que hacer más investigación. Entonces se requiere mucho más dinamismo para explorar 3 o 4 lugares donde uno sospecha que puede haber ese tipo de yacimientos. Claro. Entonces, necesitamos más dinamismo. Básicamente lo que se requiere es mucho más proyectos caminando a toda velocidad. 99 de cada 100 van a ser fracasos, pero la minería sabe que ese es el negocio en el que estamos, ¿no? Es igual como buscar petróleo tal vez. Exacto. Es el negocio en el que estamos. Ahora, ingeniero, todo este proceso es caro, o sea, ¿cuánto se gasta en ver si hay litio, oro, cobre a explorar? Depende, cada compañía tiene su propio portafolio de exploraciones, ¿no? Algunos más agresivos por años, dependiendo si tienen o no la posibilidad de hacerlo. Creo que no estoy muy lejos y tal vez cada compañía minera mediana tiene un portafolio del orden de 10 a 20 millones de dólares al año en exploración, tanto de las minas que ya están caminando, como de nuevas áreas cercanas o un poco alejadas de las minas que se conocen. Entonces, son presupuestos importantes, ¿no? Que dan trabajo y permiten crear un futuro para el Perú. Un futuro porque obviamente las minas que ya se conocen se van a acabar tarde o temprano. Entonces, tiene que haber unos nuevos proyectos para que reemplacen a los que ya se van a venir agotando. En el caso del futuro, en el Perú, ingeniero, ¿está en el cobre, en el litio? ¿Qué es lo que Yo creo que el Perú es bondadoso desde el punto de vista geológico. Tiene una gran diversidad de metales. Tal vez hoy día el que llama más la atención es el cobre, porque está más vinculado al cambio de matriz energética en el mundo, migrar a reemplazar combustibles fósiles por energías renovables, limpias, que demandan mucho más cobre para transmitir, para tener motores eléctricos, para calefacción, diferentes usos, ¿no? Pero eso no quita que tengamos potencial en otros metales. El litio, algunas evidencias en el sur del Perú, pero no quiere decir que solamente esté ahí. Creo que no quisiera descartarlo, pero tampoco se exploró por litio en toda la parte central del Perú. De acuerdo. Uno pensaría tal vez que el litio es un mineral o un metal que se encuentra solamente en los salares, tipo en Argentina, Bolivia y Chile, Bolivia, ¿no? Eso es lo que se conoce. Pero cuando uno ve los números, realmente el 60% de la producción mundial de litio proviene de minado de roca dura y viene de Australia. ¿Ya? Es el principal productor de litio del mundo. Y esto nos hace pensar que estos yacimientos de litio en roca dura, y roca dura me refiero a aquella que requiere perforación, voladura, chancado, pasar por una planta, producir un concentrado y después una refinación para llegar al litio. Ese es el 60% del mercado mundial. El del salares es un 30%. Y hay unos yacimientos distintos, un pequeño porcentaje que es 10%. Ese de roca dura creo que aún no se ha explorado completamente el Perú. Puede que haya, puede que no, pero es una oportunidad que tiene el Perú también de conocer su potencial. El cobre hay un poco más de conocimiento, muchos proyectos en ese portafolio de 53 mil millones de dólares que comentabas al inicio, la mayoría son de cobre, y creo que eso, digamos, está más encaminado, sin descuidar lo que puede ser nuestro potencial también en litio y otros metales, oro, plata, zinc, que tradicionalmente tenemos en los Andes. De acuerdo, ingeniero. Ingeniero, de nuestras redes sociales nos consultan cuáles son los proyectos que usted ve que puedan salir en este año viables, cuáles serían los que ya pueden salir pronto. Bueno, hay varios que están en una etapa ya cercana de aprobación. Por ejemplo, Safranal, el proyecto Safranal de cobre en Arequipa. Es un proyecto que tiene permiso ambiental, está tramitando su permiso de construcción. Esperemos que este año se les conceda su permiso de construcción, así que podrían ya tener ellos para tomar la decisión como empresa de ir adelante o no. Ojalá que tengamos las condiciones para poder animarlos a invertir. Tienen otros proyectos, por ejemplo, que ya están también por aprobarse ambientalmente, espero que pronto, que es la renovación de vida útil de Antamina. Es un proyecto importante también de cerca de 2.000 millones de dólares. Tenemos varios proyectos, pero tal vez no como en el pasado. Comentábamos al inicio de Quellaveco, que fue un proyecto de 5.500 millones de dólares. Hoy día no tenemos esos proyectos. Los proyectos que tenemos están en el rango entre 500 y 1.500 millones de dólares. Son los proyectos que tenemos en portafolio.
Pero está bien, yo creo que es un buen comienzo, es decir, es una manera de revertir la tendencia que hemos tenido de no tener ningún proyecto y obviamente los primeros que vamos a comenzar, esperemos este año, son del orden de 500 y esperemos 1.500 millones de dólares, ¿no? Y una vez que esperemos generar la confianza en los inversionistas, podamos ir escalando y tomando ese portafolio de 53.000 millones algunos de otro tamaño, ¿no? De 3.000, 4.000 millones de dólares para seguir en esta senda de crecimiento que tuvimos en algún momento, pero que tal vez hace 5 años dejamos de tenerla. Decía, ingeniero, todo sumado, ¿cuánto más o menos es el monto que tenemos ya para que salga pronto? Yo creo que este año espero que podamos llegar a algo de los 5.000 millones de dólares. No necesariamente que se van a gastar 5.000 millones de dólares, pero que se van a dar luz verde para iniciar proyectos que en su conjunto sumen 5.000 millones de dólares y que puedan ser ejecutados iniciando en 2024, probablemente en 2, 3 años. Pero nuevamente eso se inicia en 2024. Otro grupo de proyectos iniciarán en el 2025 y otros en el 2026. Entonces siempre va a haber como una faja transportadora, ¿no? Unos entran, otros están en camino, otros están ya en etapa de producción. Entonces siempre tiene que haber algunos comenzando, otros en ejecución y otros pues ya entregando a producción. Entonces eso es lo que tenemos que retomar, ese portafolio de proyectos ya en diferentes etapas. Entonces, ingeniero, o sea, pronto no tenemos algo grande, entonces, como justo comentabas un momento que ya Beco. No, lamentablemente no. Tenemos el potencial, pero no tenemos, creo yo, ningún proyecto que esté a ese nivel de madurez, tanto de permisos como la decisión del inversionista de querer hacerlo, ¿no? Ingeniero, y para este año, ¿cuáles son los retos que, digamos, se vienen para el sector? Yo creo que lo primero es lo de las inversiones, ver entre los permisos y los temas vinculados a animar a los inversionistas a invertir en esos proyectos en el Perú. Ellos tienen proyectos en otros lugares del mundo y que los del Perú pues pasen a ser los primeros en su expediente, que sean la prioridad para poder invertir. Lo segundo, creo yo, es el tema de la minería informal. No es un tema menor. Es decir, ha habido normas para revisar esta normativa previa del REINFO. Vamos a ver cómo evoluciona estos 90 días que tiene periodo de transición, pero pareciera ser que no hay mucho apetito, como lo comentamos al inicio, de que este grupo de personas que hacen minería a pequeña escala, en algunos casos formal, con el acuerdo del dueño de la concesión, a veces no, quieran pasar a entrar a la categoría que comentábamos originalmente, es decir, gastar 3 millones de dólares en un EIA. Exacto. ¿Contra qué? Es decir, ¿qué le da el Estado por hacer un EIA? Es decir, ¿qué facilidades le da? Entonces, no estoy seguro que haya una solución ya dimensionada para este problema. Habría que ver cómo se puede poner alguna normativa para que tengan unos cuidados ambientales elementales en algunos lugares, como son, por ejemplo, en la parte desértica de la costa oeste del Perú, ¿no? Que es distinto de lugares donde hay lagunas, que es distinto de lugares en la selva. Tal vez ahí tengamos alguna normativa específica cómo gestionarlo, otra tal vez distinta para la parte alta de los Andes, y bueno, con pinzas muy delicadas si es que vamos a hacer algo en la parte de la selva. Pero creo que cada realidad necesita un análisis, pero no creo que sea un tema resuelto, creo que es un tema que va a seguir dando, digamos, primeras planas por lamentables noticias en los próximos meses, ¿no? Ingeniero, para cerrar ya la entrevista, ¿qué se puede esperar del tema minero en los próximos 5 o 10 años? Yendo ya no solamente ahora, sino en el futuro. Bueno, es una buena pregunta porque cuando uno ve la matriz energética y cómo vamos a migrar, cómo queremos todos migrar a un mundo en el cual ya no haya una demanda o un consumo tan grande de combustibles fósiles, carbón, petróleo. Esto creo que nos anima a todos a tener un mundo más limpio, sin calentamiento global o con un desaceleramiento del calentamiento global. Pero en esa transición lo que se requiere es generar mucho más cobre, generar mucho más níquel, cobalto, litio, para tal vez duplicar o triplicar el consumo actual. Entonces creo que hay una responsabilidad importante en la minería, en la industria del reciclaje, por supuesto, pero claramente la primera etapa va a estar en el lado de la minería, de generar esos materiales para que la transición energética pueda ocurrir. Caso contrario, la velocidad a la que se va a poder desarrollar no va a ser la que todos deseamos, ¿no? Tratar de llegar en 10 años o 20 años a huella cero carbono va a demandar bastante minería. Minería responsable,
minería eficiente, minería que cuida a las personas, al medio ambiente y a las comunidades, pero minería que permite hacer esa transición en el plazo que todos quisiéramos que ocurra. De acuerdo, ingeniero. Ingeniero, ¿algo final que nos quiera decir para cerrar ya este diálogo, esta conversación? No, yo quiero agradecer la entrevista y la oportunidad de conversar con todos los asociados del instituto, todas las personas que nos siguen, y agradecer, por supuesto, todos los comentarios que siempre recibimos, todas las preguntas para poder hacer un feedback y ayudarnos a compartir cómo vemos el sector y las oportunidades que tenemos en el sector para contribuir con el crecimiento del país. Muchas gracias, ingeniero, por el tiempo que nos da. Gracias, un saludo a ti. Conmigo será hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.